Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Los saludamos de nuevo en un nuevo video para el canal. El día de hoy les vamos a presentar los patrones de diseño, específicamente el patrón Facade. Antes de comenzar a fondo, iniciemos pues con un breve repaso histórico. Para 1977, Christopher Alexander describió por primera vez las herramientas de diseño más populares para los desarrolladores, los patrones de diseño. Él hace mención de que cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno. Cada patrón de diseño es con base a la experiencia de varios programadores, quienes al desarrollar soluciones a problemas comunes encuentran similitud en sus resoluciones. No fue sino hasta 1994 donde Eric Gama reúne los 23 patrones de diseños fundamentales en el libro Design Patterns. Además, establece sus principales características junto con la clasificación de cada uno de ellos. Adentrémonos más en este mundo tan desconocido. Como recordaremos, los patrones de software se dividen en tres grandes grupos para su estudio: los arquitectónicos, los de estilo y los que nos competen el día de hoy, los de diseño. A su vez, los patrones de diseño se distribuyen de acuerdo a la finalidad de cada uno, teniendo una recopilación de aquellos patrones con propósitos similares. Para cada patrón mostrado en la tabla se requeriría un gran tiempo para su explicación, por lo que serán temas de próximos videos. En esta ocasión nos centraremos en el patrón Facade, o también conocido como fachada para los conocedores. De acuerdo, antes de continuar con esto, queremos recalcar unos puntos importantes. Los elementos esenciales de un patrón de diseño. En general, cualquier patrón, no importa en qué categoría esté, tiene que tener un nombre que sea manejable y que esté estrictamente relacionado con su diseño. El problema que describe el patrón de diseño es otro punto a considerar. La solución de los elementos también es otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta antes de implementar algún patrón de diseño. Y finalmente, las consecuencias que se tienen. Estos son los resultados de aplicar el patrón. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en el patrón Facade, como ya lo dijeron. Este es un patrón estructural y, a manera general, un patrón estructural facilita soluciones y estándares eficientes con respecto a las composiciones de clases y a la estructura de los objetos. Ok, ahora pasemos a lo importante. ¿Qué es Facade? Bueno, según los autores del libro Design Patterns, Facade provee una interfaz unificada a un conjunto de interfaces de un subsistema. Hace que el subsistema sea muchísimo más fácil de utilizar. También crea un subsistema simplificado donde el funcionamiento interno del programa está oculto para el usuario, es decir, el usuario no tiene una relación directa con los componentes. ¿De acuerdo? Ahora, una fachada es una clase que proporciona una interfaz simple a un subsistema complejo que contiene muchas partes móviles. Esto lo podemos ver en esta imagen, donde vemos que tenemos pues un sistema bastante grande, el cual está integrado de subsistemas pequeños, pero cada uno tiene una tarea bastante compleja. A esto se refiere la descripción de Facade y en qué casos se puede utilizar. También una fachada puede proporcionar una funcionalidad que es limitada en comparación con el trabajo directo del subsistema, pero incluye solo algunas características que realmente le importan al cliente. También tenemos que tener en cuenta que tener una fachada es útil cuando se necesita integrar la aplicación con la biblioteca sofisticada que tiene docenas de características, pero solo necesita una parte o un poco de la funcionalidad. Ahora, la existencia de la fachada es desconocida por cada clase u objeto creado dentro de las interfaces o de los subsistemas. A esto nos referimos a que el cliente no tiene una relación directa. Y también se puede utilizar más de una fachada en el programa que estemos utilizando.
En esta parte estamos viendo un diagrama UML del patrón de diseño. Aquí tenemos a la fachada y como podemos ver, los clientes son los que se relacionan con la fachada, no directamente con el subsistema. Dentro del subsistema tenemos las clases, los paquetes y los diferentes componentes que vamos a utilizar, pero no se tiene una relación directa, sino que Facade nos ayuda a que los clientes lo visualicen de una manera más sencilla. Esto es parte de lo que viene de la diapositiva anterior. La fachada es la unidad estructuradora decisiva del patrón. También tenemos que tener en cuenta que su implementación y su preparación son fundamentales. Y los objetivos del cliente se comunican con la clase de la fachada. Este es otro ejemplo que tenemos donde podemos ver que está la fachada, están las clases y están los componentes. Este es como un diagrama donde podemos ver como un ejemplo de cómo se tiene que implementar el diagrama, más que nada. Este es otro de los ejemplos que tenemos para ejemplificar la estructura de un diagrama UML donde se tiene la fachada. Aquí podemos tener las diferentes clases y los componentes del subsistema que se va a usar. Bien, ahora que ya vimos la definición del patrón fachada, así como su diagrama en UML, veamos un poquito acerca de las variaciones que tiene este patrón. La primera es el patrón fachada opaco, donde los subsistemas solo se pueden acceder por medio del objeto fachada. Esto quiere decir que el cliente no puede acceder a los subsistemas directamente. El segundo es el patrón fachada transparente, donde los subsistemas se pueden acceder vía fachada o directamente debido a que las clases pueden tener un modificador público. Y el tercero es el patrón fachada estática, donde la clase fachada se crea a partir de una clase estática, por lo que no es necesario instanciarla. Y cabe recalcar que se pueden usar diferentes variaciones de fachadas a la vez según lo que se vaya necesitando. Ahora veamos la relación del patrón fachada con otros patrones de diseño. Bien, la relación más estrecha si se tienen instancias únicas es con el patrón de diseño de creación singleton, pues en cada fachada a menudo se puede transformar en una singleton, ya que un único factor fachada es suficiente en la mayoría de los casos. Otra de estas relaciones, al desear ocultar la creación de objetos y clases en un programa, es con el patrón de diseño Abstract Factory, ya que se puede servir como una alternativa de Facade. Los patrones de diseño Facade y Mediator tienen trabajos similares, ya que ambos intentan organizar la colaboración entre muchas clases estrechamente acopladas. Facade define una interfaz simplificada a un subsistema de objetos, pero no introduce ninguna nueva funcionalidad. El propio subsistema no conoce la fachada y los objetos del subsistema pueden comunicarse directamente, mientras que el factor mediator centraliza la comunicación entre componentes del sistema. Los componentes conocen únicamente el objeto mediator y no se comunican directamente. Y Facade es similar a Proxy en el sentido de que ambos pueden almacenar temporalmente una entidad compleja e inicializarla por su cuenta. Entonces ahora se nos puede venir a la mente la pregunta: ¿por qué utilizar este patrón? ¿Por qué y en qué casos? Mientras más crece nuestro programa, la dependencia de un objeto respecto a otro aumenta de acuerdo al número de clases presentes, por lo que un objetivo fundamental en un sistema es minimizar la comunicación y dependencia entre subsistemas. Una forma de hacerlo es con el patrón fachada, ya que genera una interfaz que relaciona a todos los objetos participantes, convirtiendo un sistema complejo a un subsistema más sencillo. Y si no me creen, pregúntenle a nuestro amigo Larry. Esta fachada se convierte en un intermediario entre el cliente y el código, donde la abstracción ocultará los mecanismos internos del programa al mostrar lo que hace y no el cómo lo hace.
Aquí podemos tener un ejemplo de un antes y un después para un programa en general, donde el usuario en este caso accede directamente a cada clase para la primera imagen, para cada clase y objeto existente, mientras que en la segunda, en donde se está utilizando el patrón fachada, se delimita la acción que tiene el usuario con cada clase. Bien, ahora hablemos un poco sobre las ventajas de utilizar el patrón facade. De acuerdo, primero, tenemos que ver que protege a los clientes de los componentes del subsistema, reduciendo así el número de objetos con los que los clientes tienen que lidiar y hacer que el subsistema sea muchísimo más fácil de utilizar. También promueve el acoplamiento débil entre el subsistema y sus clientes. A menudo los componentes de un subsistema están fuertemente acoplados. El acoplamiento débil permite variar los componentes del subsistema sin afectar a sus clientes. Facade también ayuda a estratificar un sistema y las dependencias entre los objetos. Pueden eliminar las dependencias complejas o circulares. Esto puede ser una consecuencia importante cuando el cliente y el subsistema se implementan de forma independiente. ¿De acuerdo? También tenemos más ventajas. Reducir las dependencias de compilación también es vital, sobre todo para el software. La reducción de las dependencias de compilación con fachadas pueden limitar la recompilación necesaria para un pequeño cambio en un subsistema importante. También ayuda en la portabilidad de sistemas hacia otras plataformas. No impide que las aplicaciones usen las clases del subsistema si es que lo necesitan, y contribuye al mantenimiento del programa, además de que es muchísimo más ordenado y organizado y se puede entender de una mejor forma. En estos diagramas se pueden ver las ventajas que se tienen al utilizar Facade. Como se puede ver aquí, los clientes tienen un mejor relacionamiento con la fachada, y dentro del subsistema las clases están muchísimo mejor organizadas que como se muestra en el primer diagrama. Esto es lo que se mencionaba en las ventajas, y la parte de que protege a los clientes de los componentes del subsistema se puede mostrar aquí, ya que en esta parte los clientes tienen relaciones con diferentes clases, mientras que aquí solamente se tiene con la fachada y no directamente con las clases. Pero no todo es color de rosa, ya que también se presentan desventajas en este patrón, al igual que en los demás. Generalmente las desventajas principales de los patrones es que su aplicación al momento de desarrollarla es muy compleja. Esto surge en el momento cuando se está utilizando un patrón específicamente a un código que ya sea existente. Asimismo, la aproximación de cada patrón estará acompañada por un nivel adicional de indirección. Esto quiere decir que cuando tengamos diferentes clientes que accedan directamente a una fachada, pueda que cada cliente únicamente acceda a una parte de la fachada y no a toda por completo. Esto significará que se estaría desperdiciando, además de memoria, partes del sistema fundamentales para cada fachada. Y una de las ventajas principales de nuestro patrón es que va a existir un alto grado de dependencia entre la interfaz de la fachada junto con el cliente, y esto se pudo observar a lo largo de los diagramas de UML. Otra pregunta que nos surge es ¿cuándo usar el patrón Facade? Bien, en este caso damos a conocer tres principales ocasiones. Se quiere proveer una interfaz simple a un subsistema complejo, cuando se quiera poner en capas el subsistema, o bien cuando existan muchas dependencias entre los clientes y las implementaciones de las clases de una abstracción. Al igual, nos podemos preguntar cómo implementar este patrón adecuadamente. El primer paso es comprobar si es posible proporcionar una interfaz más simple que la que se está proporcionando un sistema existente. El segundo paso es implementar esta interfaz en una nueva clase fachada.
La clase fachada deberá redireccionar las llamadas del código cliente a los objetos adecuados del subsistema, así como deberá de ser responsable de inicializar el subsistema y gestionar su ciclo de vida, a no ser que el código cliente ya lo haga. Y pues el tercer paso sería hacer que todo el código cliente se comunique con el subsistema únicamente a través de la fachada. Y pues para aprovechar al máximo este patrón, es lo que acabo de decir anteriormente. Y una nota importante sería, si la fachada se vuelve demasiado grande, se puede extraer una parte de su comportamiento y colocarlo dentro de una nueva clase fachada refinada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la implementación de la fachada. De acuerdo, como primer ejemplo tenemos una tienda de celulares que tiene 3 diferentes tipos de celulares, un iPhone, un Samsung y una BlackBerry. Aquí cada celular tiene un modelo y un precio. Aquí se usa también la sobrescritura para definir pues el modelo y el precio de cada uno de los modelos que se tienen, ¿no? Esto es dentro del subsistema. Ahora, aquí en esta parte es donde tenemos el menú. En esta parte, aquí se implementa la fachada y se tiene el menú de opciones para el usuario, donde se le pregunta qué quiere comprar, cuál modelo, si quiere ver por precios, etc. Pasando al ejemplo 2, ahora tenemos una fachada de un carro automático, donde a diferencia de un carro estándar, el usuario realiza menos acciones para el mismo cometido. En este caso tenemos que nuestro usuario va a poder aumentar o disminuir la velocidad únicamente accediendo desde la fachada, y no como lo haría un carro estándar, donde debería de utilizar la palanca de cambios, el clutch, el acelerador y el freno. Todo esto lo podemos simplificar a partir de nuestra fachada. Asimismo se pueden observar que las siguientes interfaces, tanto motor, cigüeñal, volante y caja de cambios, son derivadas de las anteriores, pero esto quiere decir que podemos tener un nivel de detalle tanto como lo querramos. En este ejemplo únicamente mostraremos el cómo aumentar o disminuir las velocidades a partir de una fachada. Nuestro método principal entonces tiene 3 interfaces: la interfaz aceleración, el embrague, la palanca de cambios. Cada una de estas se estará implementando por medio de las clases acelerador, embrague y palanca de cambios. La interfaz fachada corresponde a esta, pero primero definamos las interfaces acelerador. La interfaz acelerador entonces contendrá 2 métodos abstractos, que es tanto presionar como soltar el acelerador. Por su parte, el embrague hará lo mismo con el clutch, también conocido, y es importante mencionar esta expresión que se muestra, ya que las interfaces de por sí manejan datos abstractos y entonces esto es redundante. Esto se agregó intencionalmente con el fin de que el observador pueda notar las similitudes y la redundancia que existe en esta parte, pero esto bien se puede quitar y no generaría ningún problema. La tercera interfaz entonces contiene 3 métodos abstractos para la palanca de cambios, en donde se estaría modificando la velocidad, se tendría el punto muerto que corresponde al momento en que se cambia de la palanca de un estado a otro, y también se estaría retornando la velocidad. Entonces ahora sí podemos acceder a nuestra fachada obteniendo como parámetros las interfaces anteriores, teniendo en cuenta que esto es una buena herramienta de programación utilizar interfaces como parámetros, ya que se puede simplificar y nos puede ayudar en diferentes acciones. La fachada, como bien se dijo, entonces inicializa las interfaces que también se establecen de esta forma previamente en la fachada, y entonces al estar inicializadas ahora sí se pueden utilizar. Como queremos para el primer caso acelerar, el usuario únicamente puede presionar el acelerador sin tener en cuenta lo que está pasando internamente en el carro.
Entonces vemos que nuestro método aumentar marcha, que es acelerar, contendrá los métodos soltar acelerador, que proviene de esta clase, y tanto acelerador, la clase acelerador implementa la interfaz acelerador, como embrague implementa la interfaz embrague clutch, y cada una de estas contendrá métodos en específico. Estos métodos en específico son impresiones en pantalla para fines didácticos, ya que bien se puede detallar tanto como se requiera. Por su parte, la clase palanca de cambios implementará la interfaz palanca de cambios, y es importante observar que la velocidad actual en la cual estamos partiendo nuestro carro es desde una velocidad constante en la palanca 1. Esto es para que se pueda entender mejor el programa, ya que si se inicializa en 0, puede que existan algunas incongruencias. Entonces este método nos estaría devolviendo la velocidad para esta ocasión, y también nos estaría mostrando de dónde a dónde está partiendo la velocidad, cuáles son los cambios. Para ejemplificar esto, se puede imprimir en pantalla su resolución e irla explicando a la par. Al aumentar la marcha, entonces se tiene que soltar el acelerador. Estos son los pasos que haría un carro estándar. Se tendría que soltar el acelerador, se presiona el clutch y se debe de mover la palanca desde el estado que se requiera desde el estado inicial hacia el estado final. Entonces podemos observar que en nuestro caso, que partimos desde la velocidad 1, que es nuestra constante, ahora estamos cambiando hacia la siguiente por medio del condicional. Este condicional está delimitado por 5, ya que 5 es el máximo y R correspondería a la reversa, siendo el sexto cambio. Finalmente, el siguiente paso en un carro estándar sería presionar el acelerador, soltar el clutch y asimismo soltar el acelerador. Como se puede observar, nuestro carro ya se encuentra acelerando en una simulación, y entonces podemos crear nuevamente una aceleración, ya sabiendo que estamos desde la palanca de cambio número 2. Nos puede ver, esta es nuestra primera impresión, que corresponde a esta, mientras que la segunda ya estamos pasando de la 2 a la 3. Asimismo, nuestra fachada tiene una reducción de las velocidades en una unidad. Es importante observar que esta unidad fue de forma simulada para mejor entendimiento al espectador. La reducción de la marcha funciona prácticamente igual al método acelerar, únicamente que se decrementan las velocidades, y también se establecen los métodos que corresponderían a tal clase. Esto lo podemos descomentar, vemos, o lo podemos borrar. Y tendremos entonces 3 aceleraciones. En el primero estamos partiendo del 1 al 2, en el siguiente del 2 al 3 y finalmente del 3 al 4. Al momento de querer desacelerar, entonces pasamos del 4 al 3, y entonces quedaría un poco mejor comprendido lo que correspondería al patrón fachada. Como se observa, únicamente nuestro cliente puede acelerar o desacelerar, pero nuestra fachada es quien realiza todos los procedimientos. Aquí se están recopilando la información. Otro dato importante es que nuestra fachada no nos estaría ocultando o no nos estaría escondiendo al cliente principal, si es que así lo requiere, las clases pertinentes u objetos. Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestro cliente, que pertenece a la clase principal, puede acceder al acelerador, al embrague o a la palanca de cambios. ¿Cómo se podría hacer esto? Pues bien, ya tenemos 3 objetos creados. Cada uno de estos objetos está implementando las interfaces que le corresponden. Entonces, pues bien, podemos poner, por ejemplo, acelerador punto y acceder a los métodos que este contenga, viendo que se nos presentará al final un salto de línea en donde seguido estará la acción. Como se ve, al soltar el acelerador, entonces el acelerador se levanta, y entonces se establece que sí, no existe ningún problema en esta parte. Se pueden acceder directamente desde la clase principal hacia las demás clases, los métodos y características que así se requieran.
Bien, ahora para este tercer ejemplo tenemos una acción que es muy frecuente en la vida cotidiana. Se trata de un teléfono móvil que debemos encender, por lo cual es necesario ejecutar varias acciones como son encender batería, encender CPU e iniciar servicios como son GPS y Wi-Fi. Como pueden ver, estas acciones serán los subsistemas del programa. Este mismo programa contará con un método principal, en este caso el cliente, y obviamente no podrá faltar la fachada. Y pues veamos el ejemplo en código a continuación. Lo primero que se realizó fue definir las diferentes funcionalidades de este ejemplo, lo que son como tal los subsistemas, los cuales son la batería, el CPU y los servicios móviles, ¿no? Entonces para la batería se inicializaron dos métodos que sería encendido y apagado de la batería, para el CPU el arranque y apagado del CPU, mientras que para los servicios Wi-Fi se creó una interfaz. Entonces en esta interfaz va a tener dos métodos, el de empezar y cerrar. Entonces se va a ocupar esta interfaz en la clase servicio Wi-Fi, en donde se va a sobreescribir esos métodos de la interfaz, donde se va a activar y se va a desactivar y también en el servicio GPS se va a activar, desactivar el servicio, y pues eso sería en cuestión a los subsistemas. Entonces también tenemos una clase llamada móvil. En esta clase móvil se va a crear un teléfono celular en sí. Se va a inicializar con los atributos batería, CPU y los servicios móviles. Los servicios móviles se van a estar guardando en una lista. Va a tener esta clase el método constructor y métodos de acceso para ocuparlas correspondientemente, ¿no? Y pues lo más importante que ahorita vamos a ver es al momento de implementar la fachada. La fachada va a tener nada más dos operaciones, el de encendido del teléfono y el método de apagado. Para el método encendido, lo que necesitamos, lo que se va a hacer en sí, pues se va a crear la batería, se va a encender según las clases del package que contiene el package. Entonces ya al iniciar, encender todo bien, se va a crear el móvil y se va a retornar este mismo. Y el de apagado pues técnicamente va a ser lo mismo, pero pues en vez de abrir o empezar todo, pues lo va a cerrar, va a apagar el CPU, va a apagar la batería y va a cerrar los servicios móviles. Cabe recalcar aquí que lo que hace el paquete va a exponer los dos métodos on y off, en este caso prendido o apagado. Todo el resto, lo que ocurre dentro del paquete, no le importa al cliente, no lo necesita entender ni las acciones ni el orden de encendido o apagado. Entonces lo único que va a ver el cliente va a ser este método encendido. Entonces para probar esta implementación se crea una clase principal en donde se va a encender el teléfono y se va a apagar. Entonces para checarlo vamos a correrlo y aquí ya aparece las acciones que hace el teléfono para prender, son estas, y las que hace para apagarlo pues son todas estas, pero pues no necesariamente, reitero, necesita saber el usuario qué pasa en estos dos métodos, no necesita saber qué es lo primero que se enciende o qué acciones se llevan a cabo para apagarlo. Y cabe recalcar que para utilizar tanto el método de encendido como el de apagado, pues se tiene que instanciar un objeto de tipo facade móvil. Entonces también se debe de
instanciar un objeto de tipo móvil para crear el teléfono celular, el cual se va a estar prendiendo o apagando. Y pues eso sería todo de este ejemplo. Para terminar este video hay que señalar los puntos más importantes acerca del patrón Facade. Es un patrón de diseño de tipo estructural. Este provee una interfaz unificada a un conjunto de interfaces en un subsistema. El cliente no tendrá una relación directa con los objetos, es decir, no solo tendrá la relación con la fachada, esto con el objetivo de que los clientes visualicen de una manera más sencilla. La abstracción ocultará los mecanismos internos del programa al mostrar lo que hace, pero no cómo lo hace. Las relaciones entre patrones más importantes con Facade son Singleton y Abstract Factory. Facade a menudo puede transformarse en una Singleton debido a que Facade puede tener instancias únicas. Y con respecto a Abstract Factory, puede servir como alternativa a Facade al desear ocultar la creación de objetos y clases en un programa. La principal ventaja es que ayuda a crear capas en un sistema y reduce el acoplamiento entre objetos o clases, elimina las dependencias complejas, así como contribuye al mantenimiento del programa. Y pues se usa principalmente cuando se quiere proveer una interfaz simple a un subsistema complejo. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Si quieren saber más acerca de este patrón o algún otro, aquí les dejamos algunas referencias. Los ejemplos se encuentran disponibles en la cajita de descripción. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque subimos video cada 1000 años. Muchas gracias por su atención. Bye.